Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Bioeconomía. Hoy os traigo el tema 12, el análisis financiero de la empresa. Ya estuve adelantando en el tema 11 cómo iba a ser este tema, y es que básicamente vamos a estudiar cuál es la estructura del balance de situación, cómo está distribuido, cómo están distribuidas mis masas patrimoniales. Por ejemplo, el activo corriente, cómo se relaciona con el pasivo corriente. Y vamos a hallar una serie de ratios que me va a decir cuál es la salud financiera de la empresa. Es como cuando nosotros vamos al médico y nos hacemos una analítica. En la analítica van a aparecer una serie de valores y nosotros vamos a ver si están dentro de los márgenes, digamos, de bondad que deberían estar. Voy a hacer una anotación más adelante, una anotación sobre esto, que dice que bueno, pues esos márgenes dependerán del sector, de la actividad y de muchos otros factores, pero en términos generales ya no van a decir cuáles son. En fin, que no quiero liaros más, vamos a hacer un análisis financiero de la empresa. Venga, vamos a ello. Bueno, y como venía diciendo, vamos a hacer el análisis financiero de la empresa y aquí nos van a aparecer este tipo de preguntas, ¿no? Cómo deberían distribuirse las masas patrimoniales para que la empresa se encuentre en una situación de estabilidad financiera, o qué son los ratios. Recordemos que los ratios no han cambiado desde entonces, desde que lo vimos la primera vez. Los ratios son valores relativos que relativizan dos magnitudes para decirme qué relación tiene una magnitud con otra, o qué relación de tamaño. Por ejemplo, el activo corriente entre el pasivo corriente me va a dar el ratio de liquidez y me va a decir qué tamaño tiene el activo corriente con respecto al pasivo corriente, y gracias a esto podré tomar decisiones. Es un valor relativo que relativiza el tamaño de las magnitudes, y así puedo comparar, por ejemplo, dos empresas con tamaños distintos, una empresa pequeña con una empresa grande, o una empresa de un sector con una empresa de otra. Eso es lo que hacen los ratios, relativizar para que yo pueda tomar decisiones independientemente del tamaño de la empresa o del sector donde se encuentre. Hablemos también de la salud financiera de la empresa, como ya he mencionado, o qué es la autonomía, por ejemplo, o por ejemplo la pérdida de rentabilidad de los recursos ociosos, porque implica esto un coste de oportunidad. Ya veremos qué significa esto, o qué es un concurso de acreedores. También hablaremos, importante, del ciclo de la liquidez, que tiene que ver y está muy relacionado, es básicamente esto, el periodo medio de maduración, el PMM. ¿Qué es esto, el periodo medio de maduración? Y antes de eso veremos también los desequilibrios patrimoniales más genéricos, por decirlo de alguna manera, más estandarizados. Bueno, y en primer lugar voy a recordar, porque esto es básicamente recordar, ya que lo mencioné en el tema anterior, lo podéis ver, qué es la estructura económica y financiera de la empresa. Es básicamente, recordemos, lo leo literalmente como lo he puesto aquí en el tema 11, la estructura económico-financiera representa el flujo de capitales, es decir, desde dónde proceden los fondos hacia dónde se destinan, y esto está representado en el balance de situación. Aquí, esta es la estructura económico-financiera de la empresa, es decir, el neto y el pasivo representan los fondos, y el activo las inversiones, desde dónde sale el dinero hacia dónde va. Esto es básicamente la estructura económica financiera, no hay mayor misterio, podéis ver el tema 11 y lo entenderéis mejor. ¿Y qué es lo importante de aquí? Básicamente esto, hacer un análisis sencillo, y el primero que vamos a hacer es el análisis vertical, que es ver básicamente cómo se distribuye porcentualmente, o cuál es la ponderación de cada masa patrimonial dentro de mi activo o de mi pasivo, ¿no? En este caso, del activo, el inmovilizado representa un 45%, la existencia un 30%, el realizable un 15%, el disponible un 10%. Esos porcentajes son porcentajes de ejemplo. En todas las empresas habrá un porcentaje distinto. A lo mejor deberían acercarse en término medio a estas cifras, pero no tiene por qué ser así. Vuelvo a repetir lo que dije en la presentación. Los ratios, por ejemplo, dependerán mucho de la situación empresarial, del sector, de una serie de circunstancias, ¿no? Pero el análisis vertical viene a decirme esto: ¿cómo está distribuido esto? ¿Para qué se hace esto? Para luego hacer un análisis horizontal, que es básicamente relacionar estas masas patrimoniales con las de neto y pasivo. Por ejemplo, en la primera que veremos, ahora la veremos, que es el fondo de maniobra, es básicamente una que me dice cuán grande es el activo corriente
digamos, en valores absolutos monetarios sobre mi pasivo corriente. Aquí nos damos cuenta que tenemos como un 55% sobre un 35%, implica que tenemos un 20% de margen sobre mis deudas a corto plazo. Y eso está bien, bueno, relativamente, dependerá de si tenemos recursos ociosos, es decir, si es demasiado grande, podemos reestructurar esto. Lo veremos más adelante. Bueno, y en el punto 2, como ya he dicho, vamos a hablar del fondo de maniobra, que es básicamente el primer ratio o el primer dato de análisis que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cuál es la salud financiera de la empresa. Este fondo de maniobra tiene una particularidad. En la mayoría de casos, y en el temario de segundo bachillerato, como puede ser este caso, o bueno, en casi toda la ESO o incluso la universidad, se suele decir que el fondo de maniobra ha de ser positivo, pero depende del sector en el que te encuentres. Por ejemplo, Mercadona o los supermercados suelen tener fondo de maniobra negativo, ya veremos por qué. E incluso periodo medio de maduración negativo, que es algo más extraño aún. La cuestión es que el fondo de maniobra es un margen monetario o realizable a corto plazo que la empresa debería disponer para hacer frente en un caso imprevisto a las deudas a corto plazo. Esto gráficamente se ve mejor. ¿Por qué es el margen monetario? ¿Por qué debería existir? Por un sentido de prudencia, por el principio de prudencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo no corriente, ANC, recordemos esto, debe financiarse en su totalidad con recursos permanentes. Esto tiene sentido. Si yo me voy a comprar un edificio, una furgoneta, muebles para la oficina, mobiliario para la oficina, ordenadores, debo hacerlo con un capital que vaya, o una obligación, digamos, de pago que vaya a durar más de un año en la empresa, o más de 2, incluso a muy largo plazo. Estamos hablando de que si yo necesito invertir en un edificio o una furgoneta, no puedo financiarme a corto plazo, a 3 meses, a 6 meses, puesto que me puedo ver en una situación de impago, porque el activo va a durar con la empresa mucho tiempo y además no es convertible en dinero a una gran velocidad. Ya veremos esto. Pero lo que quiere decir en realidad es que parte del activo corriente debe estar financiado con capitales permanentes, con capitales a largo plazo, para evitar imprevistos. Es decir, veámoslo aquí, el activo no corriente, el activo corriente, neto o fondos propios, el pasivo no corriente, aquí le llaman exigible a largo plazo, y el pasivo corriente. Si el activo corriente, es decir, la capacidad que yo tengo a corto plazo de convertir mi activo en dinero, es mucho más fácil que sea del corriente que no del corriente, evidentemente. Y lo que yo tengo que pagar a corto plazo tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque tengo este margen aquí, este margen que llamaremos fondo de maniobra, para hacer frente a los pagos que yo tengo dentro de 3 meses, 6 meses o 9 meses, por ejemplo, si algún cliente no me paga. Vamos a imaginar, yo que sé, que todo esto es dinero, que aquí tengo 100.000 euros y que lo que yo debo a corto plazo es 50.000. Tengo un margen de 50.000 euros que me permite estar cómodo y seguro ante, yo que sé, cualquier eventualidad o cualquier cliente que no me quiera pagar. Tengo en caja 50.000 euros de más con el que puedo hacer frente a estos pagos, ¿vale? Esto es lo que me quiere decir el fondo de maniobra. Activo corriente tiene que ser mayor a pasivo corriente, por lo tanto el fondo de maniobra, ¿cómo se define? Activo corriente menos pasivo corriente, y esto tiene que ser positivo. Entonces puede dar varios resultados en este caso. Fondo de maniobra positivo, activo corriente menos pasivo corriente da positivo mayor que 0, implica solvencia, aunque un fondo de maniobra muy grande puede estar indicando recursos ociosos y pérdida de rentabilidad por costes de oportunidad. Se debería invertir en otras cosas hasta que llegue el pago. Imaginaos, yo que sé, por ejemplo, que tengo 100.000 euros en caja y a corto plazo solo debo 10.000, estoy exagerando evidentemente. ¿Cuánto me sobra? 90.000 euros. ¿Y es bueno tener 90.000 euros ahí parado? Pues no, no es bueno. No es nada bueno. De hecho, estamos perdiendo rentabilidad. De esos 90.000 euros podrían estar siendo una inversión
para hacer crecer la empresa, para comprar una maquinaria nueva que me permita hacer mejor mi producto, para meterlo en investigación y desarrollo para que el año que viene pueda hacer un mejor producto, digamos, diferenciarme de mis competidores y además tener más ventajas y beneficios al respecto. Es decir, esos 90.000 euros no pueden estar ahí parados porque con el paso del tiempo, por el propio paso del tiempo, están perdiendo su valor, por el IPC, ¿no? Por el índice de precio al consumo, por lo que es la inflación. También podemos tener otro resultado, que es el resultado negativo, y en este caso malo, ¿no? Implica insolvencia, aunque un fondo de maniobra negativo en grandes superficies de alimentación como el Mercadona no tiene que implicar una mala situación. Los clientes pagan de inmediato y los proveedores cobran muy tarde, por lo tanto aquí tengo un activo corriente, digamos, pequeñito, porque no necesito tener muchas existencias. El realizable tampoco necesito tenerlo muy grande, porque todo lo que tengo es dinero. Ese dinero seguramente Mercadona lo reinvierta en otras inversiones y por lo tanto el activo corriente es pequeño, mientras que el exigible a corto plazo, por muy pequeño que sea, es un poquito más grande y me da un fondo de maniobras negativo o casi cero. Esto no implica pues una mala situación para este tipo de superficies de alimentación. Sin embargo, para el resto de los mortales, el resto de las empresas, se supone que hay insolvencia. ¿Por qué? Porque significa que si mi activo corriente, es menor que mi pasivo corriente, aunque yo haga todo esto en dinero, aunque yo convierta todo esto en dinero, estoy en una suspensión de pagos. Hay alguien de aquí que no le voy a pagar a corto plazo. Y por último, se puede dar la situación en la que el fondo de maniobra sea igual a cero. Por lo tanto, el activo corriente es igual al pasivo corriente. ¿Y esto qué significa? Que estoy en una situación de peligro igualmente, porque todo funciona si los clientes van pagando en su momento. Si se produce una insolvencia de la empresa, me encontraría en impago. Imaginaos que tengo 100.000 euros que me va a pagar Juan dentro de 3 meses. Y además debo a todos mis proveedores a corto plazo 100.000 euros. Si Juan no me paga esos 100.000 euros, estoy perdido, porque claro, si Juan me paga solo 50.000 porque no me puede pagar el total, habrá 50.000 euros de deudas que tengo que renegociar, que tengo que decir, mira, que no te lo puedo pagar porque mi cliente no me ha pagado, etcétera. Esta situación es igual de peligrosa que esta. Lo único que, bueno, pues en esta todo funciona bien si los clientes van pagando en tiempo y forma, pero eso no suele pasar en la realidad. Bueno, y aquí es donde vamos a hacer el análisis, digamos, más potente. Vamos a analizar los ratios. Pero antes de avanzar en este sentido, quiero, que apuntéis una anotación mental. ¿Qué son los ratios? Lo dije antes, son valores relativos que relacionan dos o más magnitudes y nos dicen qué relación de tamaño o crecimiento tiene una sobre la otra, una magnitud sobre la otra. Los ratios dependen de ¿qué? Del sector, la empresa, la localidad, etc. ¿Cómo se hallan estos rangos de bondad donde deberían encontrarse las empresas? Pues han hecho un análisis de todas las empresas y se han dado cuenta de que las empresas más solventes están entre uno, por ejemplo, me lo invento. Bueno, no me lo invento, esto tiene que ver con el ratio de liquidez, pero para que me vayáis entendiendo. Todas las empresas solventes de un país, de este país, están entre 1,5 y 2. Por lo tanto, todos los demás análisis deben encontrarse más o menos entre 1,5 y 2 para que digamos que están dentro de un rango de bondad. Eso está claro que depende de las empresas que yo haya elegido para hacer ese análisis, del país en el que me encuentre, del sector comercial del que estemos hablando, porque a lo mejor en el sector financiero los ratios varían un poco con respecto al sector agrario, me lo invento, o al sector comercial de una zapatería, o la localidad X o Y. Por lo tanto, esto es importante que lo sepamos. Los ratios en la realidad dependen del sector, la empresa, la localidad y otros factores. No son inamovibles. En fin, dicho esto, vamos a ello. El primer ratio que nos vamos a encontrar es el ratio de liquidez, que analiza la capacidad de liquidez que tiene la empresa a corto plazo. Es decir, todo el dinero que yo puedo generar a corto plazo puede pagar
todas las deudas que yo tengo a corto plazo. Esto es lo que me contestaría este ratio de liquidez. Entonces, el ratio 1, el ratio de liquidez, es activo corriente entre pasivo corriente. Es decir, existencia realizable y disponible entre el pasivo corriente, las deudas a corto plazo. Esto tiene que ser igual, mayor o igual que 1 estrictamente. ¿Por qué? Porque me está diciendo que si esto es igual a 1, por ejemplo, es que el activo corriente es igual al pasivo corriente, lo que implicaría, como ya hemos visto, un fondo de maniobra 0. Por lo tanto, lo que le pedimos a este ratio, al menos, minimorum, que sea igual a 1 o mayor estrictamente que 1. No obstante, nos encontraríamos en una situación de peligro. ¿Cuál es el rango de bondad que han establecido? En términos generales, 1,5 y 2. Por lo tanto, mi ratio 1, el ratio de liquidez, debe encontrarse entre 1,5 y 2. Pero, aquí hay peros. Las existencias no es dinero líquido, ni el realizable tampoco, ni el disponible. Es verdad que las existencias hay que convertirlas en productos terminados y venderlos, y una vez vendidos se convierten en un derecho de cobro, que lo pondremos en realizable. Bien, está mejor tener realizable que tener existencias en el almacén, eso está claro, pero del realizable al disponible también pasa algo. No es solamente que lo hayamos vendido, sino que también lo hemos cobrado, y por lo tanto lo tenemos disponible en una cuenta bancaria. Por lo tanto, lo más líquido es disponible, en este caso. Y esto es lo que me dice qué capacidad real de pago inmediato tengo, y ya lo veremos a continuación. Por eso vamos a pasar al ratio 2. Y el ratio 2, que es el ratio de tesorería, analiza la distancia a la suspensión de pago. La suspensión de pago, recordemos que es cuando el fondo de maniobra es negativo, y esto me dice a qué distancia estoy de esa suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque se realiza con solo el realizable y el disponible. Aquí quitamos las existencias. Esto ya es algo más realista. Ya no solo tenemos aquí unas existencias que tenemos que convertir en productos terminados y luego venderlos. Aquí ya lo hemos vendido y además tenemos en cuenta lo que tenemos en dinero. Esto lo tenemos en cuenta porque, en principio, si todo se cumple, los clientes en 3 meses, 5 meses, 6 meses, a corto plazo me van a pagar. Y yo a corto plazo tendré dinero para pagar a mis proveedores a corto plazo. ¿Cuál es el ratio de bondad que se ha establecido en este caso? Que tiene que estar entre 0,75 y 1. Si estoy en 0,75, implica que al menos, a corto plazo, al menos puedo pagar el 75% del pasivo corriente, de lo que debo a corto plazo. Y ya está. Bien, a esto también se le llama el acid test, o decir test ácido. Esto me dice cómo estoy de lejos de la suspensión de pago. Debería estar más cerca de 1 que de 0,75. Si me paso un poco de 1 no pasa nada. No obstante, el rango de bondad me dice que si me paso de 1 puede que tenga recursos ociosos, ya veremos qué es esto. Es decir, mucho dinero ahí disponible que podría estar invirtiéndose en otra cosa. Y por último tenemos la tesorería inmediata o el ratio de tesorería inmediata, el R3, que analiza la capacidad de pago inmediato. Y evidentemente, si aquí quitamos las existencias porque no estaban fabricadas, ni siquiera son productos terminados y vendidos, y aquí sí que están vendidos, pero no están cobrados, aquí, ¿qué vamos a poner? Pues evidentemente lo que nos queda, el dinero disponible que tenemos para pagar ya, ahora mismo. Es decir, voy al banco, saco dinero y pago a mis proveedores. ¿Cuánto tengo disponible sobre lo que debo? Pues esto debe estar entre un 10%, un 0,1 y un 0,3, un 30%. Si, por ejemplo, tengo un 0,5, si el resultado de este R3 me da 0,5, estamos hablando de que tenemos recursos ociosos, ¿vale? Recursos que podrían estar siendo utilizados para otra cuestión. Bien, y aquí tenemos el R4 que analiza la capacidad de pago que tiene la empresa sobre terceros, es decir, me da un análisis más global. Básicamente porque me pregunto, si yo vendiera todo el activo, es decir, todos los bienes de la empresa, la furgoneta, el edificio, los materiales, los ordenadores de la oficina, etc., además cobrara todo a mis clientes, vendiera todas las existencias y el dinero que tengo disponible, si yo juntara todo ese dinero, si yo convirtiera todo en dinero, ¿cuánto de ese dinero podría pagar a mis terceros, a mis proveedores, a mis acreedores en términos generales?
Pues eso es lo que me dice este ratio. ¿Y cómo se hace? Pues el activo total entre el exigible total, o lo que es lo mismo, activo total entre pasivo no corriente más pasivo corriente. Y esto tiene que ser igual o estrictamente mayor a 1. Diría que estrictamente. ¿Por qué? ¿Qué significa un activo total igual al exigible total? Esto me daría 1, que vendiendo todo lo de la empresa podría pagar a los proveedores tanto a corto plazo como a largo plazo. Esto me estaría diciendo que estoy en una situación de riesgo. De hecho, estaría en quiebra técnica. Aquí debería poner quiebra. Voy a ponerlo para que se vea bien. Quiebra técnica. Muy bien. Si no, estaría en quiebra técnica en este sentido, si esto fuera igual a esto. Porque ya veremos más adelante en el concurso de acreedores a quiénes se paga primero cuando se liquida una empresa. Pues a los trabajadores. Por lo tanto, no tendríamos dinero para pagar a todos los, digamos, acreedores que tiene la empresa, el proveedor, a los préstamos, etcétera, ¿no? ¿Dónde debería estar este ratio? En el rango de 1,5 y 2,5. 1 más elevado a 2,5, un ratio más elevado a 2,5 me estaría diciendo que tengo mal distribuido mi activo total y hay sobre el exigible total y que hay un exceso de recursos ociosos que podría estar trabajando, un dinero que podría estar trabajando para la empresa, básicamente eso. Lo que está claro es que no podemos tener un R4, un ratio de garantía menor a 1, porque nos situaría en una situación de quiebra técnica. Y cuando llegue ese momento, tendríamos que ver si hacemos un concurso de acreedores, un convenio de acreedores, que ya veremos lo que es específicamente. Bien, siguiente ratio. El R5 me habla del ratio de endeudamiento. En este caso, analiza el porcentaje de recursos ajenos sobre el total de recursos financieros utilizados en la empresa. Esto, el total de recursos financieros utilizados en la empresa, es básicamente el patrimonio neto más el pasivo. Todo lo que yo utilizo para financiar, digamos, el activo, para comprarme el edificio, la maquinaria, la furgoneta, etc. Entonces, el ratio de endeudamiento me está diciendo, oye, tu deuda, lo que tú debes, es un 30% sobre todos los recursos financieros que tú utilizas. Bueno, vale. Lo que nunca debe ser, supuestamente, ¿vale? Seguramente que haya un sector en el que sí lo pueda hacer, es que todo lo que tú debes a terceros, es decir, todo el pasivo, no puede ser más grande que el patrimonio neto, porque estaríamos hablando de una independencia, o más bien de una dependencia financiera bastante elevada. ¿Cómo se calcula esto? Exigible total entre patrimonio neto más pasivo, y esto debe ser menor o igual a 0,5, lo que quiere decir que el exigible total es tan grande como el patrimonio neto, y de esta manera nos dará 0,5, y no puede ser más allá de eso. Un R,5 mayor a 0,5 significa dependencia financiera, mucho endeudamiento. Imaginaos que da 0,6, significa que el 60% de mis recursos financieros son deudas con terceros, préstamos, proveedores, etc. Bien, y tenemos el R6, que me dice cuál es la calidad de la deuda, y esto tiene que ver con si mi deuda es a corto plazo o a largo plazo. Se supone que si yo tengo un margen para pagar las deudas, será mejor mi calidad. Imaginaos, yo que sé, tengo de pasivo total 100.000 euros y debo 50 a largo plazo y 50 a corto plazo. ¿No será mejor que deba, me lo invento, 90 a largo plazo y solo 10 a corto? Pues esto es lo que analiza la calidad de la deuda. Lo que dice es que debe ser lo más pequeña posible, por lo tanto me está diciendo que yo pago lo más tarde posible. Y esto me permite tener un margen de acción. Es decir, todo el dinero que yo consigo no lo dedico a pagar rápidamente, sino que lo puedo utilizar o guardar o reinvertir hasta que llegue el pago, que es dentro de 2 años, 3 años, 1 año y pico, etc. ¿Vale? Por lo tanto, se supone que cuando más margen de pago, más tranquilidad y por lo tanto mejor. ¿Esto cómo se calcula? Pasivo corriente, que es lo que yo voy a pagar en este año rápidamente, entre pasivo total. Cuanto más cercano a 0, mejor. Es decir, cuanto más cercano a 0, mejor. Y esto debería ser
menor a 0,5. Habría que tener en cuenta el fondo de maniobra también, porque claro, esto tiene su trampa. Si el pasivo corriente es muy pequeño y el activo corriente es de un tamaño X, ¿cuál es mi fondo de maniobra? Un fondo de maniobra muy grande y de hecho un ratio de liquidez muy grande. Esto me estaría indicando recursos ociosos. Por lo tanto, cuanto más cercano a cero, bien, lo tenemos claro. Pero siempre sin pasarse o dentro de los márgenes, digamos, de bondad del ratio de liquidez, para que el ratio de liquidez no me esté dando recursos ociosos, porque si no, no sirve de nada. Estaría perdiendo rentabilidad, aunque estaría aumentando la calidad de la deuda. Y por último, tenemos el de autonomía financiera, el R7. Analiza cuán grande es el patrimonio neto, sobre todo la deuda que tiene la empresa con terceros. Tiene que ver con este de aquí, con el ratio de endeudamiento. Es decir, lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a poner el patrimonio neto aquí arriba y el pasivo aquí debajo. Y me va a decir cuán grande es mi patrimonio neto entre mi pasivo. Patrimonio neto entre el pasivo total. Cuanto mayor sea, mejor. Pero esto no es del todo cierto. Volvemos a lo mismo. Podría existir una pérdida de rentabilidad. Imaginaos que todo lo que yo tengo para hacer frente a toda la inversión es patrimonio neto. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo un endeudamiento, no me estoy apalancando, podría estar perdiendo rentabilidad. Y esto se explica con el ejemplo siguiente. Bueno, imaginemos que existe una entidad X que tiene dos opciones para llevar a cabo un proyecto de inversión. Se sabe que el proyecto supondrá un desembolso de 200.000 euros y dará unos beneficios de 60.000, por ejemplo. La opción 1 es llevar a cabo el proyecto solo con fondos propios, es decir, esos 200.000 solo con parte del patrimonio neto o con todo el patrimonio neto. En la opción 2 podemos pedir prestados el 50% del desembolso, es decir, 100.000 euros, teniendo en cuenta que hay que pagar intereses por ese préstamo, evidentemente, y nos dicen que es de un 10%, por ejemplo. Opción 1. Bueno, primero tenemos que saber cómo se calcula la rentabilidad financiera, ¿vale? Que es beneficio neto entre fondos propios. Así se calcula. Esto ya lo veremos en el tema siguiente. Lo repetiré en el tema siguiente, pero vamos a adelantarlo. En el caso 1 es 60.000 entre los fondos propios que estamos utilizando son de 200.000. Sencillo, 60.000 entre 200.000 es igual a un 30%. Esa es nuestra rentabilidad. Ahora bien, en la opción 2 ganamos 60.000, aunque hay que pagar 10.000 euros de intereses, que son 100.000 por 0,10, por ese 10%. 60.000 menos 10.000 son 50.000. Entre 100.000, porque solo utilizamos de los fondos propios 100.000, esto da un 50%. Pidiendo prestado y aún teniendo que pagar intereses, tenemos una rentabilidad de un 20% mayor que la anterior. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da porque la rentabilidad financiera se calcula a partir de fondos propios utilizados en el proyecto y sobre todo por el apalancamiento financiero, que es básicamente la capacidad que me da de obtener dinero prestado para llevar a cabo inversiones. Esto es muy fácil de entender. Yo puedo llevar a cabo una inversión de 200.000 euros, pero puedo pedir 100.000 euros prestado. Entonces, la inversión que puedo llevar a cabo ya no son 200.000, incluso podrían ser 300.000. Por lo tanto, podría acceder a rentabilidades mucho mayor que si lo hiciera yo solo con los fondos propios. Por lo tanto, ganaría rentabilidades mayores. No obstante, por otro lado, sí hay que valorar esto de aquí, que pongo en negrita. Hay que valorar perder independencia económica por ganar rentabilidad en el proyecto. Esto lo mencionaremos otra vez en el tema siguiente, pero lo que está claro es que prefiero perder un poquito de autonomía financiera, ¿vale? De dependencia financiera, ganar dependencia financiera en detrimento, en favor de ganar mucha más rentabilidad. Y esto es importante de analizar. Bien, vamos entonces, una vez dicho todo esto, para que no quede así en el aire, vamos a hacer un ejemplo numérico para que veáis cuál es la utilidad que tiene esto y cómo podríamos analizar los ratios que nos van saliendo. Vamos a imaginar que nos dieron una serie de elementos patrimoniales que nosotros hemos ido organizando por masas patrimoniales
y hemos elaborado pues un balance de situación como este, en el que tenemos activo y pasivo, patrimonio neto, nuestras masas patrimoniales, como el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo corriente, bla, 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 bla. ¿Ok? Bien, lo primero lo que ya estamos observando aquí a simple vista es que el activo corriente solo supone 85.000 y el pasivo corriente 132.000. Sin embargo, existencia no tiene, cosa que me parece extraña de partida, porque esto me estaría diciendo que no se dedica a la fabricación, se dedica a la compra, a venta y además rápida. Podríamos estar hablando que esto es un Mercadona o un análogo, digamos una empresa que se dedica a las grandes superficies de alimentación, en el que, fijaos, ya de entrada tendríamos un fondo de maniobra negativo, porque 85.000 menos 132.000 nos dará menos 47.600. Bueno, sin más dilación, vamos a ello. El primero que vamos a calcular, como ya del que estamos hablando, es fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, 85.000 menos 132.600. Menos 47.600, nos podría estar indicando esto que hemos dicho. Segundo, el ratio de liquidez, en este caso son los mismos datos que aquí, 85.000 para el activo corriente entre el pasivo corriente, me da 0,64, no llega ni siquiera a ese 1,5, estamos muy lejos de estar ahí, pero eso puede ser debido a esto que hemos ya intentado justificar antes. El R2 es el mismo, es decir, como no tiene existencia, 85.000 me va a dar aquí también 85.000 y me estará aquí, no se acerca al 0,75, pero ya está más cerca. Y sin embargo, el ratio de, digamos, de pago inmediato, de tesorería inmediata, es de 34.000 entre 132.000, que es el pasivo corriente, y esto me da 0,26. Esto estaría dentro, en el límite superior, pero dentro de los rangos normales que debería estar. El siguiente es activo total entre exigible total, ya estamos hablando del ratio de garantía. Nos dice que si vendiésemos todo el activo serían 2.138.600, entre todo el exigible total, que es pequeño, me daría 7 veces mayor. Esto me podría estar indicando que no está bien distribuido, es decir, que tengo mucho activo para el exigible que tengo, por lo tanto podría endeudarme un poquito más, bueno, bastante más, podría estar pidiendo préstamo para que la empresa crezca o hacer inversiones que me dieran más rentabilidad, y estoy perdiendo esa oportunidad de rentabilizar mi activo, de hacer esa empresa más grande, de buscar una relación un poco más pequeña, a 2 por ejemplo, ¿no? Y no a 7 como está aquí. En el siguiente caso estamos hablando del exigible total entre el pasivo, estamos hablando del ratio del endeudamiento. El ratio del endeudamiento me dice que estoy en 0,14, como máximo dijimos que debería estar en 0,5, pero creo que este 0,14 nos indica, al igual que aquí, que es muy bajo, que podría estar endeudándome más. Y pasando y siguiendo la analogía con esto, vamos a la calidad de la deuda, que es pasivo corriente entre pasivo no corriente, y en este caso me da con 0,78. Es muy elevado, si os dais cuenta, 132.600 se parece mucho a 170, es decir, es un 78% de las deudas a largo plazo. Las deudas a corto son un 78% de las deudas a largo plazo. Significa que son muy parecidas. Tengo muy mala calidad de la deuda, porque tengo mucho pasivo corriente y poco pasivo no corriente. Por lo tanto, podría pedir más préstamos, por ejemplo, para aprovecharme del apalancamiento financiero, acceder a inversiones mucho más grandes y además mejorar mi calidad de deuda. Y por último, tenemos el R7, que me habla de la autonomía financiera, es decir, el patrimonio neto sobre el pasivo total, y el pasivo total es 302.600, y me dice que es 6,06, es decir, mi patrimonio neto es 6 veces más grande que lo que yo debo. Creo que una relación muy excesiva aquí, podría ser de 2, por ejemplo, podríamos pedir más dinero prestado para utilizar ese apalancamiento, es el problema principal que veo. ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer de este balance que acabamos de ver? Pues yo qué sé, yo he puesto esto, a lo mejor alguien podría mejorarlo, que es un análisis rápido, ¿no? y un poco simplista, pero para que lo entendáis. El fondo de maniobra es negativo, menos 47.600.
Esto, más allá de indicar insolvencia, podría estar diciendo que es una empresa de alimentación, Mercadona, por ejemplo, puesto que no hay existencia, no existe, no tiene, y por lo tanto no se dedica a la fabricación. No obstante, creo que el problema está en la calidad de la deuda, que es lo que hemos dicho antes aquí. La deuda a corto plazo es tan grande como la deuda a largo. Si consiguiera hacer el pasivo corriente más pequeño, conseguiría aumentar el fondo de maniobra. Esto se mejoraría. Además, está muy lejos de la quiebra técnica y esto parece bueno, pero tiene trampas. Indica una independencia financiera muy grande y un desaprovechamiento del apalancamiento financiero, como ya he dicho. Podría pedir más prestado, que eso es lo que quiere decir en definitivas cuentas, y con esto aumentar sus inversiones. Tiene un rato de endeudamiento muy bajo, podría aumentarlo también más, en consonancia con lo que ya he dicho antes. Creo que tiene mucho patrimonio neto, creo que no está aprovechando el apalancamiento financiero y creo que su calidad de la deuda es mala. Y esto es lo que está haciendo que este ratio, el R4, sea 7 o el R7 sea 6,06. Bueno, en el punto 4, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar desequilibrios patrimoniales. Aquí los típicos para este tipo de ejercicios, que son 4 realmente. El primero que nos encontramos es el equilibrio total, y esto suena genial, pues suena bien, ¿no? Equilibrio total, suena a que estamos tranquilos, pero no es verdad, porque si os dais cuenta, todo el activo se financia solo con fondos propios, y esto recordemos que genera por coste de oportunidad, una pérdida de rentabilidad. Podría estar esta empresa apalancándose, pidiendo prestado para llevar a cabo inversiones mayores y hacer crecer la empresa. Esto no es realmente una situación buena, aunque lo pueda parecer en un momento dado. No es mala como tal porque hay una independencia total o infinita, porque básicamente no hay fondos ajenos. Todos son fondos propios, y con esos fondos propios, con el capital social, llevo a cabo las inversiones, como compro el edificio, la maquinaria, etcétera, y además vendo mercaderías, compro asistencias para vender productos solo con eso. Por lo tanto, si perdemos la empresa, solo perdemos los socios, no habría que pagar a nadie, solo a los trabajadores de nuestra empresa y punto. Pero esto realmente no es una situación que se dé en la realidad. Sin embargo, el punto 2, la estabilidad financiera, sí que es la situación normal, donde hay fondos propios, hay pasivo no corriente, es decir, deudas que yo tengo que pagar a largo plazo, donde hay deudas que tengo que pagar a corto, pasivo corriente, donde con estos fondos obtenidos, sean de los socios o de bancos o de proveedores, etcétera, financio el activo no corriente, me compro el edificio, me compro la maquinaria, me compro la furgoneta y además compro estos materiales para llevar a cabo mi actividad y yo que sé, vender productos, zapatos, etcétera, y además el activo corriente es mayor al pasivo corriente y esto me permite tener un fondo de maniobra positivo, lo cual me estaría indicando que puedo hacer frente a mis pagos a corto plazo, por ejemplo. En el caso 3 tenemos el desequilibrio financiero a corto plazo, que es básicamente la suspensión de pagos. Es verdad que tengo fondos propios, exigible a largo plazo, es decir, pasivo no corriente y pasivo corriente, y todo lo demás, activo no corriente, activo corriente, pero se da la particularidad que el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente. Por lo tanto, si yo convirtiera todo el activo corriente en dinero para pagar a todo proveedor o a todo acreedor que yo debo a corto plazo, no podría pagarles a todos. ¿Por qué? Porque me falta una parte. Tendría que suspender pagos, es decir, renegociar deudas, pedir condonaciones, cualquier cosa de esta, ¿no? Suele ser renegociar deudas. El caso es que en esta situación me encuentro en una suspensión de pago, en un desequilibrio financiero. No obstante, repito, si es una empresa de grandes superficies de alimentación, pues esto puede ser más normal y no significa que esté en una inestabilidad o un desequilibrio. Bien, y el último punto, el punto 4, desequilibrio total, es cuando el activo total es igual al exigible total, es decir, ni siquiera tenemos patrimonio neto. ¿Qué significa esto? Que hemos perdido todo el dinero, que se han acumulado tantas pérdidas a lo largo del tiempo que lo único que nos queda es dinero que pagar a acreedores, a proveedores,
bancos, préstamos, etcétera. Que vendiendo todo solo podríamos pagar esto, ni siquiera podríamos pagar a los trabajadores. No obstante, tendríamos primero que pagar a los trabajadores y luego a estos acreedores. Por lo tanto, siempre vamos a dejar algo a deber. En este caso ya estaríamos en quiebra. Bueno, y llegado a este punto, a la situación de quiebra, tenemos que hablar de una cosa, del concurso de acreedores, que es básicamente el cese de la actividad y liquidación de la empresa por incumplimiento de pagos o insolvencia de la empresa. Es decir, no tenemos para pagar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que, pues, liquidar la empresa, vender la empresa, buscar o conseguir todo el dinero posible y pagar a todo el mundo que podamos. En este caso, tenemos que ver si lo hacemos nosotros o nos obliga a un juez a través de una denuncia por parte de los acreedores a hacer concurso de acreedores. ¿Quién puede solicitar el concurso? Pues, como ya he dicho, la propia empresa. Somos insolventes, nos hemos dado cuenta de que somos insolventes y por lo tanto presentamos concurso de acreedores. Esto se llama concurso de acreedores voluntario. Y en este caso, si los acreedores, las personas a las que le debemos dinero, van al juez, denuncian a la empresa por incumplimiento de pagos, se llama concurso de acreedores necesarios. Y pasa por una serie de fases. La primera, evaluación y situación de una propuesta. Es decir, nosotros evaluamos la situación de la empresa y proponemos algo. ¿Qué puede pasar en este caso? Dos opciones. Que los proveedores o los acreedores, para ser más exactos, acepten, es decir, convenio de acreedores, estos acuerdos de pago o mora para la recuperación de la misma. Estos acreedores aceptan la solución del proceso y dicen, bueno, venga, va, os dejamos un año para pagar mientras os recuperáis, y nos recuperamos de la situación de impago o de insolvencia, comenzamos a trabajar, buscamos otras estrategias, la empresa comienza a ir bien y podemos pagar y además la empresa puede sobrevivir. Bien, el caso contrario sería que la empresa muere definitivamente, no se puede. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a un acuerdo. Lo que hemos propuesto no ha sido aceptado por los acreedores y los acreedores quieren cobrar incluso lo mínimo posible que le podamos pagar. Entonces tenemos que cesar completamente a la actividad, liquidar la empresa. No hay acuerdo, la entidad se liquida y se disuelve o se devuelve el dinero al que se pueda. Y para esto, como ya había mencionado anteriormente, existe un orden. El orden de devolución es el siguiente. Primero los trabajadores. Se disuelve la empresa, se liquida, se busca el dinero posible que la empresa no pueda dar, vendemos bienes, vendemos el edificio, vendemos la furgoneta, vendemos los materiales y primero pagamos a los trabajadores, las deudas que tenemos con ellos. Luego, acreedores. Aquellas personas que nos han prestado dinero, ya sean proveedores, bancos u otras instituciones, le pagamos. Si llega el dinero para pagarles. Todo esto si llega. Y por último, si sobra algo, cosa dudable, muy dudable o muy improbable, es darle dinero a los socios, el que resta. ¿Vale? Perderemos cierta parte seguramente de lo que invertimos inicialmente. Y por último se le paga a los malos gestores. Y pongo malos gestores porque se investiga quién ha sido culpable o quién ha estado involucrado fuertemente en la mala gestión de la empresa y que ha llevado a una situación de insolvencia. Y estos son los últimos que cobran y que incluso pueden no cobrar nada. En fin, este sería el orden, esto sería el concurso de acreedores una vez que llegamos a la quiebra de la empresa o a una situación de insolvencia y se solicita el concurso tanto por la propia empresa como por los acreedores. Bien, y entramos en el punto 5, un punto importante que nos va a hablar del periodo de maduración de la empresa, al que llamaremos periodo medio de maduración. Bien, lo primero que tenemos que entender es que esto tiene que ver con el ciclo de la liquidez. ¿Y qué es el ciclo de la liquidez? Bueno, pues el ciclo de liquidez es, digamos, un proceso por el que pasa cada euro invertido, cada euro disponible, pasa por una serie de pasos hasta volverse dinero otra vez. ¿Y esto cómo es? Es decir, yo tengo dinero en bancos, en caja, compro cosas, en materias primas, las transformo, lo convierto en productos terminados, los vendo, los clientes me pagan, ya sea al contado o con un plazo de 2 meses, 3 meses, lo que acordemos, cobramos en ese plazo
y ya tenemos otra vez el dinero. Error, porque realmente aquí me faltaría otro digamos, subperiodo o otra fase, que es el de pago, porque nosotros pagamos a nuestros proveedores, evidentemente. Estas compras de materias primas se la pagamos a alguien, ¿no? Pues lo podemos pagar al contado, que no suele ser el caso, o la podemos dejar a deber, la pagamos dentro de 3 meses, 6 meses, lo que acordemos. Por lo tanto, este ciclo viene a hablar de cuánto tarda un euro invertido en convertirse en un euro cobrado. Además, es importante entender que estos procesos, estas fases, son para una empresa industrial, porque si, por ejemplo, no nos dedicamos a la fabricación, no tendremos que comprar materias primas, podemos comprar directamente productos terminados. O si cobramos al contado a nuestros clientes, no tendremos realizable, directamente tendremos disponible, porque las personas, los individuos pagan en ese mismo momento. O si nosotros pagamos al contado, evidentemente no tendremos periodos o su periodo de pago, porque nosotros pagamos al instante. Depende de la situación, de las características de la empresa, etc. No obstante, en términos generales, vamos a trabajar con este ciclo que aparece aquí. Bueno, dicho esto, podríamos decir que el periodo medio de maduración de la empresa, digamos que contesta a esta pregunta: ¿cuánto tarda la empresa en recuperar cada euro invertido en término medio? Eso es lo que me contesta el periodo medio de maduración. El periodo medio de maduración es el tiempo medio que tarda en recuperar la empresa cada euro invertido. La inversión pasa por una serie de fases o subperiodos o periodos, y la suma de todos ellos, de estos subperiodos, indicará el periodo medio de maduración. Bien, aquí en este esquema podemos ver el periodo medio de maduración económico. Importante esto, que es el que tiene en cuenta el tiempo que yo tardo, ¿vale?, con las materias primas almacenadas, el tiempo que tardo en fabricar esas materias primas y convertirlo en producto, el tiempo que tardo en vender esos productos y el tiempo que tardo en cobrarlos. A esto le llamaremos el periodo medio de maduración económico. Es decir, las materias primas llegan, entran, tardan un periodo almacenadas, luego comienza la producción, comienzo a fabricarlas, se convierten en productos en curso, luego en productos terminados, se venden esos productos terminados, y luego aquí, una vez vendido, tardan en pagarme una serie de días mis clientes. Por lo tanto, aquí ya habríamos terminado un ciclo de periodo económico. Y este sería, digamos, la fórmula matemática que explicaría en días cuántos días tardo. El periodo medio de maduración es el periodo medio de almacenamiento, por eso pongo una A pequeña, más el periodo medio de fabricación, una F pequeña, más el periodo medio de ventas, una V pequeña, y más el periodo medio de cobro. Y hasta aquí tendríamos el periodo medio de maduración económico. Menos todo ello, el periodo medio de pago. Y con todo esto, ahora sí, con el periodo medio de pago, los días que yo tardo en pagar a mis proveedores, tendríamos el periodo medio de maduración financiero en este caso. Y ahí está la diferencia, es una tontería. La diferencia está en incluir o no el periodo medio de pago. Si no lo incluyo, estoy hablando del periodo medio de maduración económico, y si lo incluyo, estoy hablando del periodo medio financiero. Ahora bien, ¿cómo se calculan estos subperiodos? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuántos días en término medio tardo yo con las existencias almacenadas, o con los productos en curso, o cuánto tardo en vender esos productos cuando ya están terminados. En este caso tenemos que hablar de ciertas variables, tenemos que conocer ciertos detalles de nuestros costes para entender cuál es el nivel de rotación que hay en un almacén. Por ejemplo, en este caso llamaremos A mayúscula al coste anual de las compras en materias primas, cuando estas son materias primas, madera, y ya está. Y A minúscula el valor medio o nivel medio de materias primas almacenadas en el año. A ver, yo pongo aquí nivel medio, pero en realidad es el valor medio, porque el nivel medio podría estar creando ambigüedad entre las cantidades, y yo lo que quiero saber es el valor medio, es decir, estas cantidades en término medio, cuánto valían al principio del año, cuánto valen al final. Bueno, lo que es básicamente hallar una media.
Y ahora la media es, en este caso, la media A minúscula es las materias primas iniciales en euros más las materias primas finales en euros partido de 2. ¿Esto podría ser mejor, esta media? Sí, si tuviera más datos. Imaginamos que me dan el dato mensual, el de enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 y lo divido entre 12. Tendría una media mucho más fina y acercada a la realidad. Pero bueno, para nosotros, a nuestro nivel, vamos a suponer que el dinero que suponen estas materias primas el inicio del año más el dinero que suponen al final, entre 2 va a ser una media, digamos, representativa, entre comillas. Bien, ¿con esto qué podemos saber? Podemos saber el número de veces que se encuentran o que se renuevan las materias primas en el almacén a lo largo del año en término medio, siempre en término medio. ¿Y cómo se calcula esto? Pues si yo tengo un coste total de materias primas, entre el valor medio de las materias primas, el número de veces que se ha renovado las materias primas en el almacén. ¿Vale? El número de veces que está incluido es el valor medio, es el número de veces que yo he comprado materias primas porque se me han agotado las que habían. Esto es lo que quiere decir esto. ¿Y cómo se calcula a partir de esto, del NA, el periodo medio de almacenamiento? Pues bien, rápido y sencillo. ¿Cuántos días se renueva? Si, por ejemplo, yo que sé, en este caso, me dicen que el número de veces que se renueva el almacén es 10, pues 365 días que tiene el año, entre 10 veces que se renueva, pues me está diciendo cuántos días tardo en tener almacenadas esas materias primas. Por lo tanto, 365 entre NA me dirá el número de días en término medio que duran las materias primas almacenadas. Pues bien, si hacemos lo mismo, fijaos, aquí he cambiado, ¿lo veis? Si hacemos lo mismo para la fabricación, tendríamos que decir que F mayúscula es el coste anual de producción. Los economistas no somos demasiado listos y hemos dicho, ¿qué letra le ponemos? Pues F de fabricación. Pues eso, F mayúscula es el coste total anual de la producción, lo que me cuesta producir todo. Y F minúscula es el valor medio de productos en curso, almacenados. Aquí ya no son materias primas, aquí ya son productos en curso. Ha habido un proceso de elaboración, ¿vale? ¿Y qué productos tienen más cercanía o son más afines a la producción? Pues aquellos que están en curso, evidentemente, ya no es una madera como tal, ya es un tablón pintado, atornillado para luego hacer una mesa, por ejemplo. ¿Cómo se calcula el valor medio? Pues lo mismo, el valor de los productos en curso iniciales más el valor de los productos en curso finales entre 2. Esto nos lleva a nuestra, digamos, a nuestro nivel de rotación, a nuestra rotación anual. Es decir, NF es igual a F mayúscula entre F minúscula. Número de veces que se renueva el producto en curso en el almacén a lo largo del año en término medio. ¿Y cada cuántos días se renueva esto? Pues lo de siempre, PMF, que es el periodo medio de fabricación, serán 365 días que tiene el año entre las veces que se renueva. Número de días en término medio que duran los productos en cursos almacenados. Bien, y ahora vamos con el subperiodo de ventas. En este caso, V mayúscula van a ser las ventas totales de productos, pero, hago inciso, a precios de coste. En este caso, a precios de coste, no a precios de venta. Ya veremos luego que sí lo utilizaremos a precio de venta. Es decir, vendemos las ventas totales de esos productos a precio de coste, lo que nos ha costado, digamos, fabricarlo hasta ese momento. ¿Y qué nos ha costado fabricarlo hasta ese momento? Pues saber cuánto cuestan los productos terminados, porque ya no son productos en curso, ya están terminados y por lo tanto están disponibles para la venta. Por lo tanto, V minúscula será el valor medio de productos terminados almacenados en el año. ¿Y cómo hallamos la media? Pues lo mismo de siempre, análogamente, productos terminados iniciales, su valor, más el valor de los productos finales entre 2. Esto nos lleva al nivel de rotación, a la rotación del año de los productos terminados, es decir, el número de veces que se renuevan los productos terminados en el almacén a lo largo del año. V mayúscula entre V minúscula. Y esto nos contesta la pregunta, ¿cada cuántos días se renuevan? Pues fácil, periodo medio de venta es 365 días que tiene el año entre el número de veces que se renuevan los productos terminados, y esto nos dirá el número de días en término medio que duran los productos en el almacén.
Bueno, y por otro lado tenemos que calcular cuántos días tardo en cobrar a mis clientes en término medio. En este caso tenemos la C mayúscula, que es por clientes, que es ventas totales a precio de venta, y este sí a precio de venta, no a precio de coste como hemos visto en el anterior subapartado, ¿no? Subperiodo. Y C minúscula es el saldo medio de la cuenta de clientes, derecho de cobro a lo largo del año, es decir, la cuenta de clientes a principio de año tenía un valor de tantos euros, más la cuenta de cliente al final del año tenía otro valor. Lo dividimos entre dos y hallamos nuestro valor medio. ¿Cómo calculamos el nivel de rotación o la rotación de clientes? Pues C mayúscula, la venta total es a precio de venta entre el saldo medio de la cuenta de clientes. Esto me dice el número de veces que se renuevan las deudas de los clientes a lo largo del año en término medio. ¿Y cuánto tardo en cobrar? ¿Cuántos días se renueva? Pues 365 entre NC, número de días en término medio que tardamos en cobrar a los clientes. Y con estos subperiodos, este y los tres anteriores, tendríamos el periodo medio de maduración económico. Y ahora, para tener ya, digamos, el periodo de maduración financiero, que es el completo, el que tiene en cuenta todos los subperiodos, incluso el de pago, tendríamos que calcular esto, cuántos días en término medio tardamos nosotros en pagar a nuestros proveedores. Por eso le ponemos una P de proveedores. P mayúscula es el valor total anual de las compras a crédito realizadas a proveedores, es decir, nosotros hemos comprado pero no hemos pagado al contado, por lo tanto tenemos que saber cuánto es el valor total del año de todas esas compras que hemos hecho a crédito. Y además tenemos que hallar el saldo medio de la cuenta de proveedores, significa el tiempo medio, digamos, o el saldo medio o la deuda media que nosotros tenemos con proveedores. El valor de la cuenta a principio de año más el valor de esa cuenta de proveedores al final, entre dos nos dará la media. Y NP, que sería la rotación del pago, sería P mayúscula entre P minúscula, que nos daría las veces que se renuevan las deudas con proveedores a lo largo del año en término medio. ¿Y cuántos días tardamos en pagar? Pues periodo medio de pago se calcula como siempre, como los demás, 365 entre NP, y esto nos dirá el número de días en término medio que tardamos en pagar a proveedores. Y entonces sí, ya con todos estos subperiodos, con estos 5 subperiodos, tendríamos el periodo medio de maduración, en este caso financiero. Bien, y después de la teoría siempre viene la práctica, así que vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que hay una entidad que compró materias primas a lo largo del año por valor de 50.000 euros y el valor medio de las existencias de materias primas fue de 5.000. Estamos hablando que aquí es la materia prima, la madera, no se ha construido nada, ¿vale? El coste de producción de ese año fue de 240.000, mientras que el valor medio de productos en curso, por lo tanto aquí ya hay una elaboración más, fue de 40.000. Ya estamos hablando del siguiente subperiodo. Por otro lado, se sabe que la venta de productos a precio de coste, y aquí te lo especifican, ascendió a 360.000, mientras que el nivel medio de productos terminados fue de 90.000, por lo tanto ya me estaba hablando del subperiodo de ventas. Además, las ventas realizadas a precio de venta, aquí hay que hacer inciso, fueron de 480 y el saldo medio fue de 60.000, por lo tanto estamos hablando ya del periodo de cobro, o el periodo en el que tenemos en cuenta los clientes. Por último, como ya se había mencionado, las compras de materias primas fueron totalmente a crédito. Es decir, todas las compras que hemos hecho de materias primas, estas 50.000, la dejamos a deber. Por lo tanto, las compras totales de proveedores ascienden a 50.000 en ese año. Todas las hemos pagado después, no la hemos pagado al contado. Y se sabe que el saldo medio de la cuenta de proveedores fue de 10.000. Sabiendo todo esto, se pide calcular el periodo medio de maduración económico y financiero. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el nivel de rotación o el número de veces que se renuevan cada subperiodo estas materias primas, estos productos en curso, ese producto terminado, las ventas y los días que tardo o las veces que se renueva los clientes, la cuenta de clientes, las veces que se renueva la cuenta de proveedores. Bien. En el caso del NA es 50.000 entre 5.000, esto me da 10. En el caso de la fabricación es 240.000 entre 40.000.
En el caso de las ventas, 360.000 entre 90, que son 4 veces al año. Y en el caso del cobro son 8 veces porque son 480.000 entre 60.000. Y por último, las veces que se renueva la cuenta de proveedores es 50.000 entre el saldo medio de proveedores que fue de 10.000, es decir, 5. Recordemos una cosa, que estos resultados representan, importante, el número de veces que se renueva cada subperiodo. Bien, dicho esto, vamos a, pues eso, a buscar el periodo medio, a saber cuál es el periodo medio. Ya tenemos el número de veces que se renuevan a lo largo del año. Ahora lo queremos averiguar solo en días. Y esto es muy fácil. Es 365 días del año entre 10 veces que se renueva el almacén. Por lo tanto, se renueva cada 36,5 días. En el caso de la fabricación hacemos lo mismo, 365 entre 6, que da 60,83 periodos, 83 y ese 3 es periódico. El de venta es 365 entre 4, que me da 91,25 días cada 91,25 días, aproximadamente cada 91 días. Y el de cobro, análogamente, 365 entre 8 me da 45,625 días. Y por último, el periodo medio de pago es pues 365 entre 5, que me da 73 exactos. Bien, ahora vamos a hallar el periodo medio de maduración económico, que es lo que nos piden en la pregunta. Y es sumar todos estos subperiodos hasta aquí, sin tener en cuenta el periodo medio de pago. Por lo tanto, sumo 36,5, 60,83, 90,21, 45,62 y me da aproximadamente, sin quitando los decimales, 234 días. Es decir, el euro que yo invierto aquí al principio tarda 234 días hasta llegar aquí, hasta el cobro. Al menos hasta el cobro. Y ahora, si tengo en cuenta todo el proceso, es decir, 36,5 más 68,93, bla, 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 menos, y aquí es importante, restarle esos días, 161 días aproximadamente. Esto mejora mi posición porque significa que el periodo medio financiero me está quitando días, porque yo tardo en pagar, yo no pago inmediatamente, tardo en pagar. Cuanto mayor sea esto, cuanto mayor sea el periodo medio de pago, menos días tardaré en recuperar mi inversión. Significa que mi ciclo es mucho más rápido. Puede llegar a ser incluso negativo. Bueno, ya de eso hablaremos después. Bien, ¿se puede simplificar todo esto en pasos? Es decir, para calcular menos, para hacer un cálculo más sencillo. Pues sí. Recordemos esto, ¿no? Que el periodo medio de maduración es 365 más 365, bla, 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 menos tal, entre sus periodos, estos 365, entre sus periodos de rotación. En este caso 10, en este caso eran 6, en este caso eran 4, 8 y 5, ¿no? Bien. ¿Pero qué se repite aquí? Se repite el 365 todo el tiempo. Podemos sacar como factor común a 365 que está multiplicando a todos los elementos que ahí aparecen. Esto nos simplifica las cosas. Bien, pues tenemos esto, ¿no? Podemos sacar el 365 como un multiplicador, es decir, como factor común multiplicando, y ponemos todo lo demás en un corchete. Perfecto, ya sería la primera simplificación, pero lo podemos hacer aún mejor, porque así con este 1 entre NA más 1 entre NF se ve un poco así como más feo, ¿no? Pues vamos a simplificarlo aún más. Recordemos lo siguiente, NA, por ejemplo, por simplificar la explicación, NA es igual a A mayúscula entre A minúscula. Bien, pues sustituimos todas las rotaciones por su operación, es decir, por su división. Aquí ponemos A mayúscula entre A minúscula, F mayúscula entre F minúscula. Nos quedaría algo así, como esto. 365 por 1 entre A mayúscula entre A minúscula, más 1 entre F mayúscula, bla, 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 bla. Se ve más feo todavía, pero no os asustéis, porque lo que sabemos es que dividir entre 1 una fracción es hallar la inversa de dicha fracción. Es decir, 1 entre A mayúscula entre A minúscula es lo mismo que decir A minúscula entre A mayúscula y punto. Por lo tanto, si sustituimos esto, el 1 entre bla, 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 por su inversa, ya lo tenemos. Tenemos esto. Sustituimos por las inversas y obtenemos lo siguiente. Este de aquí, y esta sería la simplificación que nos ayudaría a hacer el periodo medio
de maduración, ya sea económico o financiero, de un solo golpe. Es decir, 365, corchete, A minúscula entre A mayúscula más F minúscula entre F mayúscula más V minúscula entre V mayúscula, así sucesivamente, y obtendríamos de un solo golpe, golpe de calculadora, pues todo el trabajo que hemos hecho antes, pasito a pasito. Bien, vamos a verlo directamente. Aquí tenemos 365 y si invertimos las operaciones que antes hemos hecho, poniendo aquí un 50.000 y aquí un 5.000, la invertimos, aquí ahora ponemos el 5.000 y abajo 50.000 y hacemos análogamente para todos los demás su periodo lo mismo, tenemos que esto nos da 234 días aproximadamente, como nos daba antes. Y aquí estamos calculando el periodo medio de maduración económico. Si lo hacemos para el financiero, es decir, hacemos lo anterior menos estos 10.000, que era el saldo medio de proveedores entre 50.000, que eran las compras a crédito a proveedores, nos da 161 días aproximadamente. Es decir, estaríamos cumpliendo exactamente con lo que nos exigen en el ejercicio, pero de una sola tirada, y esto nos ahorraría bastante tiempo. Bueno, y ya estaría, ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues antes de terminar quiero lanzaros unas preguntas o hablaros de unas particularidades del periodo medio de maduración. Esta pregunta, por ejemplo, ¿algún subperiodo puede dar cero? Sí. Sí y sí. ¿Por qué? Porque esto pasa en las empresas que no son industriales y algunos de sus procesos son externos. Por ejemplo, empresas que no almacenan, que no fabrican, que cobran al contado como los supermercados o incluso que pagan al contado, ¿vale? Como ya hemos visto antes. Y además, el periodo medio de maduración financiero puede dar negativo. Es inhabitual totalmente, ¿no? O sea, no se da, es prácticamente imposible. Pero sí que hay empresas que tienen periodo de maduración negativos. Esto significa que tienen mucha fuerza para aplazar sus pagos y le dicen a sus proveedores que le van a pagar a muy largo plazo y por lo tanto tienen periodo medio de maduración negativos. Si se unen estas dos cosas con su periodo es igual a ceros y además con un poder de negociación de plazos muy elevado, tendríamos seguramente un periodo medio de maduración negativo. Como digo aquí, no es lo habitual, pero puede darse. Imagina que la empresa no tiene almacenamiento, ni fabrica, y además cobra el contado y paga a sus proveedores a muy largo plazo. Tiene un saldo medio, por ejemplo, vamos a suponer que el ejemplo anterior, tenemos un saldo medio de proveedores de 40.000, casi de 50.000, que es lo que compramos al año. ¿Qué significa esto? Que a los proveedores no le pagamos a corto plazo, más bien le pagamos a largo plazo. Porque si el saldo medio es de 40.000, casi igual que 50.000, obtenemos lo siguiente, fijaos, periodo medio de maduración financiera es igual a 365, 0 en el almacenamiento porque no fabrico, directamente compro las existencias y tampoco, como no fabrico ni nada, no tengo ni siquiera productos ni materias primas ni productos en curso. Además, pago al contado, es decir, no hay periodo medio de cobro. Directamente podríamos decir que lo único que tenemos es el periodo medio de ventas, lo que yo tardo en vender esas existencias que me llegan al supermercado, en este caso. Menos 40.000 entre 50.000, si yo hago esta operación me da menos 200 días. Este menos 200 días no tendría, digamos, sentido económico, pero sí que el signo negativo tendría un sentido económico. Tendríamos que saber que lo importante es que tenemos mucho margen de pago y esto es muy bueno porque significa que hacemos inmediatamente dinero, inmediatamente mi cliente me paga y además yo tardo mucho en pagar a mis proveedores, tengo un margen de dinero ahí en mi poder muy grande y esto puede ser bueno, pero siempre y cuando no se generen recursos ociosos. Con ese dinero yo tengo que hacer algo. Eso es lo que quiere decir este resultado negativo. En fin, y ya lo tendríamos todo, ¿verdad? Ya lo sabemos todo, ya sabemos cómo hacer un análisis, así que perfecto. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. En el siguiente tema, en el tema 13, hablaremos del análisis económico, que no financiero. En este nos hemos centrado en analizar, digamos, cómo estaba distribuido el balance, cuáles son los ratios que debemos tener en cuenta para tomar decisiones o para saber cómo vamos como empresa, pero en este caso, en el caso del tema 13, hablaremos de el análisis económico que se centra más en analizar la cuenta de pérdidas y ganancias.
Recordemos cuál es el objetivo de todos estos análisis: sacar conclusiones, tomar decisiones. Y venimos desde el tema 11 hablando de elementos patrimoniales, cómo organizarlos, cómo organizar esas masas patrimoniales y a raíz de ahí hacer análisis financiero y posteriormente análisis económico. Bueno, en fin, que os veo en el tema 13. Un abrazo, un beso para todos y hasta la próxima.